Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, también conocido como Diego Velázquez, fue uno de los mayores exponentes de la pintura barroca española. Nació el 5 de julio de 1599 en Sevilla. Ya a los 10 años comenzó su formación en el taller de Francisco Herrera el Viejo, un prestigioso pintor sevillano. Pero la estancia en su taller fue breve, ya que en 1611 se incorporaría al taller de Francisco Pacheco bajo un contrato de aprendizaje, el que sería su futuro suegro. El taller de Pacheco se encontraba vinculado al entorno eclesiástico e intelectual de la ciudad andaluza, lo que permitió a Velázquez desarrollar su formación técnica y sus ideas estéticas. En esta etapa su pintura era una pintura naturalista, con una iluminación tenebrista que recordaba la pintura de Caravaggio. Según Justi, sería gracias a Francisco Herrera que Velázquez aprendería a pintar con libertad de la mano, aunque sería en Madrid donde perfeccionaría esta técnica. Pacheco era más tratadista que pintor, por lo que ejerció más influencia en aspectos teóricos como la iconografía. Cuando su periodo de aprendizaje terminó en 1617, aprobó el examen que le permitió incorporarse al gremio de pintores de Sevilla y recibió la licencia para ejercer como maestro de imaginería y al óleo, pudiendo de esta manera practicar su arte en todo el reino y contratar aprendices. Ya a sus 18 años encontramos obras magníficas como El Almuerzo o La vieja friendo huevos. La clientela sevillana, mayoritariamente eclesiástica, demandaba temas religiosos, cuadros de devoción y retratos, por lo que también la producción del pintor en este tiempo se volcó en los encargos religiosos como la Inmaculada Concepción. A la muerte de Felipe III subió al trono Felipe IV, quien favoreció a un noble sevillano, Gaspar del Guzmán, quien sería más tarde conocido como el conde duque de Olivares. Olivares quiso que la corte estuviese integrada por andaluces. Esto fue visto por Francisco Pacheco como una oportunidad para que Velázquez fuese pintor de la corte. En 1622 viajó a Madrid, aunque en este viaje no se dio ningún fruto, pese a conocer en persona a Olivares. Gracias a Juan de Fonseca, Velázquez pudo visitar las colecciones reales de pintura, de enorme calidad, donde Carlos I y Felipe II habían reunido cuadros de Tiziano, Veronés, Tintoretto y los Bassano. La figura de Juan de Fonseca es importante ya que consiguió que Olivares llamase a Velázquez para retratar al rey. El monarca quedó impresionado con las dotes pictóricas de Velázquez, por lo que le pidió al hombre que trasladase su lugar de residencia a Madrid en 1623, donde sería nombrado a pintor del rey, donde tendría un sueldo de 20 ducados al mes. En cuanto a las características de la pintura de esta época, también conocida como etapa sevillana, se observa una clara influencia de su maestro y suegro, Francisco Pacheco, en lo que al dibujo se refiere, así como las influencias de otro gran pintor sevillano, Juan de Roelas, quien era un claro defensor de la pintura veneciana de intenso colorido. En esta etapa de la pintura de Velázquez observamos una clara influencia de Caravaggio, por su claro uso del tenebrismo, tendencia caracterizada por un fuerte contraste entre luz y sombras. Además de los contrastes de luz, el realismo será una pieza clave en el desarrollo de la pintura de este estilo. Velázquez representará escenas de la vida cotidiana, pero también pintará escenas religiosas, pero ambas representaciones harán hincapié en el realismo. Un ejemplo de esta característica podría ser La vieja friendo huevos, donde podemos ver cómo se representan perfectamente por el pintor las burbujas de aceite caliente. El aguador de Sevilla es una obra realizada por Velázquez en 1618 y conservada en el Museo Wellington de Londres. En ella nos encontramos una escena de lo más costumbrista. Podemos observar a un aguador encargado de repartir agua potable, junto a dos personas las cuales sostienen unos recipientes para conservar el agua. Es una escena completamente cotidiana para la Sevilla de la época. La gama de colores utilizada por Velázquez en esta obra es similar a la que emplean la mayoría de sus obras de su época joven. Son colores muy otoñales, colores tierra en donde el marrón cobra gran importancia. Velázquez, a la vez que a las personas, representa un bodegón, también muy característico del artista. Entre las manos del muchacho podemos encontrar una copa de vidrio, y en él vemos cómo el artista era capaz de representar los reflejos que daba la luz, en cualquier material. Para esto se ayuda mucho de la iluminación tenebrista, que nos podría recordar a las obras de Caravaggio. A su vez, la iluminación ayuda a dar dos planos a la obra, uno principal donde aparecen el aguador y el joven, y otro secundario donde aparece un señor bebiendo de una jarra. Pasamos ahora a La vieja friendo huevos, otra obra de Velázquez realizada en 1618 y conservada en la Galería Nacional de Escocia.
En esta pintura podemos observar una escena en donde una vieja fríe huevos en una cazuela de barro, mientras un niño a su izquierda espera pacientemente. Esta es una escena también muy costumbrista, resaltando escenas de la vida cotidiana de la gente sevillana. En esta escena, además, nos encontramos con un excelente bodegón. En este bodegón nos encontramos utensilios comunes de cocina, como pueden ser los platos o los cubiertos, a la vez que comida, como por ejemplo chiles, que son comidas venidas ya de las Américas. Esta obra es considerada un bodegón en movimiento, ya que Velázquez consigue captar la escena en la que la yema de los huevos se comienza a cuajar, pasando cada vez más a un color blanco. La iluminación que emplea recuerda mucho al tenebrismo, poniendo el foco de luz sobre un lado en el cual crea muchos contrastes en las figuras de la obra. Los colores en este caso son los considerados colores tierra, con gran preponderancia del marrón sobre los demás. Además, en esta obra Velázquez nos enseña que es un artista muy detallista, algo observable en cómo representa la mano que sostiene la cuchara la abuela, ya que ésta tenía artritis. Continuando en la etapa joven de Velázquez, nos encontramos con la obra Tres hombres a la mesa, también conocida como El almuerzo, realizada en 2017 y conservada en el Hermitage Museum. En esta obra nos encontramos con que Velázquez está representando, otra vez, una escena de lo más cotidiano y costumbrista. En ella nos encontramos con tres hombres, cada uno de una edad distinta, sentados en una mesa y disfrutando de un almuerzo. Sobre la representación de estos hombres, se habla de que Velázquez nos busca enseñar las tres fases de la vida: niñez, adultez y vejez. En la mesa nos encontramos con otro bodegón, en donde sobre un mantel blanco hay un cuenco con mejillones, un vaso y varios trozos de pan. En la obra, Velázquez vuelve a utilizar la misma gama de colores que emplea durante su época temprana, una paleta oscura, donde el marrón y sus derivados son fundamentales. La iluminación vuelve a jugar un papel importante, ya que, proveniente de la zona de la izquierda, da a la obra esa sensación tenebrista típica del arte italiano del momento. La Cena de Emaús, de 1618 y conservada en la Galería Nacional de Londres, es una obra de Velázquez en la cual podemos encontrar tanto una temática costumbrista como religiosa, ya que contiene dos escenas. La primera se da con la chica que aparece en el primer plano. Esta mujer es de piel morena, por lo que a este cuadro también se le ha llegado a denominar como la mulata. A esta la encontramos realizando tareas de cocina, en medio de una acción que implica el uso de la jarra que tiene en su mano izquierda. Esto nos recuerda a otra obra del pintor, Vieja friendo huevos, en donde la escena representada es una acción paralizada en el tiempo. La otra escena que se da a su vez es la que observamos en la pequeña ventana a la izquierda del cuadro. En ella se encuentra Jesucristo sentado en una mesa junto a dos de sus discípulos. Esta escena representa el momento en el que Jesús, ya resucitado, se encuentra a dos discípulos suyos para anunciarles su resurrección. Estos se encontraban de camino a la aldea de Emaús, de ahí el nombre de la obra. Esta técnica de representar dos escenas en un mismo cuadro y hacerlas parecer como si hubiera un cuadro dentro de otro cuadro, Velázquez la empleará mucho en su futuro, como por ejemplo en las meninas o las hilanderas. Sobre los colores, Velázquez emplea la misma paleta que venimos observando en las anteriores obras. Los colores tierra predominan en toda la composición, siendo el marrón el color principal. En este caso, la iluminación del foco de luz, proveniente de la izquierda, es más tenue, por lo que no es tan apreciable el tenebrismo como en otras obras. Otra cosa, también característica, es el bodegón que Velázquez crea alrededor de la figura de la criada. En él nos podemos encontrar con distintos utensilios de cocina, como una pila de cuencos, un mortero o un ajo. Por último, hablaremos de la Adoración de los Magos, obra que el Museo del Prado, lugar donde se encuentra expuesta, califica como la mejor obra de Velázquez en esta etapa. Realizada en el 1619, observamos una escena de temática religiosa, que representa el momento en el que los tres reyes de Oriente acuden a Belén para visitar a María y a su hijo, Jesucristo. Lo más destacado de la obra es que los tres personajes principales que la componen son retratos de la propia familia de Velázquez. En este caso, el rey sería Pacheco, su maestro y suegro, María sería Juana Pacheco, mujer de Velázquez e hija de su maestro, y por último, el bebé sería una representación de la hija recién nacida de Velázquez y Juana. En cuanto a la composición,
podemos observar que las figuras están muy pegadas una a la otra, de forma que da una sensación de cercanía. Los colores empleados siguen mucho la línea de colores terrosos que veníamos viendo, aunque ya podemos empezar a encontrar otros colores como el rojo.